Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Buenos días, El Salvador, son las 6 de la mañana con 31 minutos, 6 con 31 minutos. Qué placer enorme estar con ustedes a esta hora de la mañana, continuar con nuestra programación y sobre todo cuando ya se trata de viernes, ¿verdad? Que es un viernes bien merecido para quienes trabajamos hasta este día y para quienes también esperan con muchas ansias disfrutarlo en familia. Así es que desde ya, bienvenidos. Hoy, esta mañana, tenemos importantes análisis de temas, como por ejemplo este nuevo anuncio que hizo el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos sobre la extensión del TPS para todos los salvadoreños, también para haitianos, nicaragüenses, para Sudán, Honduras y Nepal, en el sentido de que este pueda tener vigencia precisamente hasta extendido 18 meses más, lo cual significa que sería hasta el junio del 2024, ¿verdad? Así, de eso estamos hablando. Así es que una buena noticia, gracias a Dios, sobre todo para todos aquellos hermanos salvadoreños tepecianos. Vaya este abrazo de felicidad, de congratulación y de agradecimiento a Dios Todopoderoso, precisamente porque sabemos del esfuerzo y del arraigo y del aporte que le dan a la economía de los Estados Unidos. Así es que desde ya reciban un fuerte abrazo. Es un tema que no podemos soslayarlo, no podemos invisibilizarlo desde el punto de vista del análisis que vamos a tener este día con nuestros invitados. Doy la más cordial bienvenida a Marvin Aguilar. ¿Cómo estás, Marvin? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Ernesto? Buenos días, Walter. Buenos días a Tania, ¿no? Que se va a conectar vía Zoom, y un saludo a la audiencia. Bueno, saludo a Walter Raudales también, escritor y periodista. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto. Buenos días, Marvin. Buenos días, Tania. Un placer. Gracias. No sé si ya tenemos a Tania. Sí, Tania Pastor, abogada de la República. Gracias por estar con nosotros. Esperamos también que estés muy bien recuperada de salud y pronto pues te tengamos acá con nosotros nuevamente en el set. Así es que en su momento se incorpora ya a través de la plataforma Zoom para que podamos saludarte. No sé si ya estamos en línea, todavía no. Bueno, me indiquen entonces para saludar directamente ya a Tania, para incorporarse también a la discusión que vamos a tener. También creo que no podemos dejar por alto este tema relacionado con el resultado de las elecciones intermedias de Estados Unidos. ¿Qué implica la extensión del TPS para estos países en el marco también del anuncio de que países como el nuestro ya hicieron para poder establecer un tratado de libre comercio con China? Se habla también de ahí otros temas que no sé si es que se han sacado del contexto, que tiene que ver con el tema de deudas, etcétera, etcétera. Y otros que sin duda alguna están ahí sobre la palestra. Por lo tanto, vamos a tener una buena discusión, un buen análisis. Tania, hoy sí me dicen que ya estás lista. Buenos días, qué gusto saludarte. Hola, buen día, Ernesto, y a todos ahí en el panel, a Walter y a Marvin y por supuesto a toda la audiencia. Hoy les acompaño desde casa. Así es, y muy bien respaldada desde tu propia oficina o biblioteca personal, ¿verdad? Qué bueno, me encanta. Así es. Voy a dejarles el mensaje porque obviamente estoy en casa, ya se imaginarán por qué, ¿verdad? Sí, te escuchamos y te deseamos una pronta recuperación. Gracias. También a Ulises, y ahí a todos que se cuiden porque el COVID ahorita está pura gripe, pero pura ola. Pero como dice nuestro buen amigo el doctor Merlos, el día de ayer estuvo con nosotros, ya se trata de un nuevo, digamos, como mutación del virus, ¿verdad? Que es de cuidarse, no verlo de menos, pero lo importante es tratárselo cuanto antes y seguir guardando las restricciones como tú lo has hecho responsablemente ahora, ¿verdad? De estar desde tu propia oficina, desde tu propia biblioteca y poder compartir como siempre tus puntos de vista con relación a estos temas. Estados Unidos extiende TPS para los salvadoreños y 5 países más hasta el 30 de junio de 2024. Una noticia importante, lo decía Tania, y me gustaría abrir el debate en el contexto geopolítico, me decías tú, ¿verdad, Marvin? Es correcto. ¿Sí? Por el tema de China y todo eso que está pasando también, porque a Estados Unidos como que no le gusta mucho esos acercamientos, sabiendo de que cada país también tiene su propia soberanía.
Perdóname un poco. Yo creo que va a haber un consenso. Tienen la palabra los tres. Va a haber un consenso en el panel, creo yo, sobre acercarse a China o no. Yo voy más allá. Hay que acercarse a Rusia. Pues El Salvador tiene que ser amigo de las tres potencias que están peleando el hegemón, ¿verdad? Yo recuerdo que antes de establecer relaciones con El Independiente, el periódico de Walter, hicimos toda una serie de reportajes. Yo estaba en China, donde incluso tú lo titulaste, viene el panda, ¿verdad? Sí, me acuerdo de esa portada. Entonces, y todavía no habían relaciones diplomáticas con la República Popular China, pero era algo inevitable. Ahora, el Tratado de Libre Comercio con la República Popular China nos abre de manera preferencial un mercado de 1.400 millones de habitantes. O sea, es 3 veces más o 4 veces más el mercado estadounidense. Ahora bien, un tratado de libre comercio no, por sí solo no va a resolvernos el problema económico, porque ya llevamos más de 20 años con el tratado de libre comercio con Estados Unidos y solo se ha beneficiado un grupo, pues. Entonces... grupo importador. Pues sí, Okay. Pues sí, exacto, un grupo de salvadoreños. Es decir, en 20 años a ellos les ha ido muy bien. Y está bien que les vaya bien. El problema es que cuando ves los salarios en las maquilas, esa, digamos, ¿verdad? Eso bien que le ha ido a un sector del país no se refleja en los salarios. Entonces esa teoría del rebalse, de que si un sector élite está bien, baja para todo, pues por lo menos en el caso salvadoreño no ha sucedido. Ahora, el Tratado de Libre Comercio con China nos obligaría a replantearnos qué es lo que le vamos a vender nosotros a China. Porque solo una ciudad de 20 millones de habitantes en China, una ciudad pequeña, puede comprar todo lo que nosotros producimos ahorita, pero entonces nos quedamos nosotros aquí sin nada. Entonces el aparato productivo agrícola se vuelve una necesidad de reactivarlo para poder, digamos, que llegue el beneficio a la gente, en este caso a la agricultura, a los agricultores, y que nos permita a nosotros irnos reactivando en diferentes rubros que pueden ser interesantes para venderle a China, porque si no, lo que va a suceder es que China nos va a inundar el mercado, pues, ¿verdad? Sí, de claro. Todos los chinos, pues. Sí, claro, lo que pasa es que también en este caso del TLC con China no hay muchos detalles, solo es el anuncio que hicieron, ¿verdad?, en esta conferencia de prensa. Pero yo creo que esto hay que verlo. Hizo uno con Chile, hizo uno con Perú, y podemos tener una idea de cómo es que China hace los... Ahora, pero lo que yo... Así comienza cuando con Estados Unidos. Mira, igual, yo lo que pero ya sabía que en aquí... Estados Unidos tú tenías una invasión de productos igual que China en el mercado, la manufactura que tenés casi en un 90%. Ahora, mira, yo creo que esto te abre a un mundo multilateral, o sea, más que ver China o Estados Unidos, eso es ahora hay que entender hacia dónde se mueve el mundo, es decir, es un mundo multilateral donde no existe, digamos, un imperio como tal que controle la hegemonía mundial, o sea, pero tampoco no se puede poner toda la carne al asador, digamos, no puedes poner toda la carne al asador en China, porque entonces todo eso tiene un juego político. Porque tenés que ver las relaciones y la realidad de cada país. O sea, evidentemente somos una pulguita en comparación con ese enorme mercado que es China. Entonces, yo pienso que todo esto tiene implicaciones geopolíticas. Fíjate que mira, fíjate que en la geopolítica yo veo, porque todo está relacionado. Aquí no puedes tú actuar como ingenuo entre las cosas. El gobierno de El Salvador da esa conferencia y anuncia ese TLC con China y, ¿verdad?, un día o 2 días después los Estados Unidos le responden, aquí está, yo te doy el TPS, a pesar de que no hiciste nada por tu gente allá. Así, a pesar de los problemas que tenemos de relaciones, de esa tensión que hay diplomática entre El Salvador y Estados Unidos. ¿Por qué dices que no hicieron nada? Hubo cabildeo, entiendo. Mira, algunos funcionarios. Discutible si fue de efectiva. Todos los tepecianos hablan de un abandono de parte de este gobierno respecto a su lucha y su causa con el TPS. Tania, ¿qué piensas tú de ese punto? Para seguir la discusión, porque tú tienes la palabra, pero hay que seguir. Yo estoy de acuerdo. Bueno, no sé, si tú le das la palabra a Tania, que hable Tania. Ahora, yo lo que quería decir era que el imperio chino está en clara expansión, ¿verdad? Eso no lo puedes tú ignorar. Entre su expansión está en
ubicar territorios, es decir, posicionarte. La guerra económica, la guerra política, la guerra internacional tiene un alfil que es posicionarte en tu territorio, tener bases ahí. Ya se ha hablado en El Salvador de la posibilidad de que China, bueno, compre una isla aquí, parece que ya la compró un chino en el país, una parte. Entonces, un chino salvadoreño. Un chino salvadoreño. O sea, ¿qué hay detrás de todo esto? Son preguntas que yo me haría. Me parece que has llegado a un punto importante. Entonces, claro, es decir, el TLC con China, ¿qué implica? ¿Implica soberanía o implica que vendes tu soberanía? No, vender tu soberanía. Miren, entremos en una buena relación, te construyo estadios, te construyo bibliotecas, te construyo un TLC, pero a mí me vas a dar esta isla porque ahí voy a poner yo una base militar. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Existe ese tipo de cosas? Son preguntas que uno se hace. Entonces, ahí, ¿qué está en riesgo ahí? La relación. Bueno, cuando el partido FMLN estableció y abrió estas relaciones, eso se decía. Pues. Claro, eso se decía. Eso se decía. No es de hoy que estás mencionando algo que se soslaya, que se sospecha. No, es que es parte del juego geopolítico. Lo cierto es que, como decía aquel famoso filósofo romano, Séneca, creo que era, que decía, no tomes una decisión permanente a causa de unas emociones cuando tus emociones son temporales. Dice. Claro. Por eso, por eso es mi pregunta. Por eso es mi pregunta. ¿El TLC con China te va a beneficiar o te va a afectar? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Lo bueno es que con China en el tema de la corrupción no se juega, ¿verdad? Eso es diferente de por lo menos, yo creo que hay que agradecer a los Estados Unidos por todas las oportunidades que se han dado aquí en El Salvador. No hay que ser mal agradecidos, sinceramente no lo hay que ser. Pero también hay que reconocer que habíamos estado en dependencia o con todos los huevos en una sola canasta. Realmente concuerdo con Marvin, hay que ser amigos de todos los países, no solamente de Estados Unidos y de China, sino que también incluir a Rusia y otros países más. En el tema de China, a mí me parece que no va a pasar lo que sí ha sucedido en cuanto a beneficios, no solamente del TLC, sino que donaciones y todo tipo de acuerdos que han venido desde Estados Unidos, donde fueron el paraguas bajo el cual se armó todo este esquema de corrupción y se cometieron cualquier cantidad de actos corruptos, tanto por el FMLN como por Arena, y nadie hizo nada. Es decir, siempre fueron reconocidos todos los funcionarios en el pasado y en el marco de estas buenas relaciones. Entonces, abrirnos con un país donde la corrupción no es un juego, yo pienso que está bien. Abrirnos también con más países es todavía mucho mejor. Lo que considero que debemos quizás mejorar es sentar las bases para que tengamos una mentalidad con los empresarios especialmente, que dejemos de pensar, busquemos importar barato, mejor sentemos las bases y busquemos crear una mentalidad de veamos cómo hacemos para ser los mejores exportadores, para que ya no estemos solamente importando, sino que ya el mercado sea diferente, y para eso, como dice Marvin, también hay que fomentar el agro y otros temas más. Pero por último, cuando yo hago una generalización de todos los tepecianos están en desacuerdo con Bukele o se sienten abandonados, yo pensaría que debemos tener un estudio de respaldo o por lo menos una carta firmada por todos los tepecianos sin exceptuar uno, porque entonces la afirmación todo ya se vuelve una falacia y lo que estamos es transmitiendo información engañosa a la población que nos escucha. Bueno, lo mismo se puede decir también, digamos, de un análisis cuando dice toda la diáspora apoya al presidente. Bueno, entonces estamos claros en eso que no. Exactamente, estoy de acuerdo en ese punto. Sí, no es cierto. No, pero ahora, entonces le estás dando la razón entonces a Tania. O sea, lo que pasa es que cuando hablamos a nivel de estudios, se entiende de que cuando hay un alto porcentaje, una mayoría, se estamos refiriendo a eso. Para mí que son indicadores que recogen del debate. Ahora, porque no existe, porque a nivel de análisis no existe la totalidad. No existe la totalidad del 100, sino que son, digamos, referencias, digamos, son inclinaciones y son tendencias. A eso nos referimos. Entonces, lo que yo he notado es precisamente eso, es decir, un desencanto. Hay expresiones de todo. Exactamente. Entonces, existen. Acabo de escuchar una organización que hay ahí que se ha hecho de la mayoría de organismos en Estados Unidos sobre el TPC, y ellos hablaban de todas las gestiones que hicieron ellos a título propio. Es decir, decía, y que llamaron a senadores y que llamaron a congresistas y están diciendo. Entonces, es decir, esto yo lo leo geopolíticamente. De acuerdo, es un punto bien importante. Te pongo un ejemplo para coronar un poco ese análisis y aclararlo como lo hace en este caso muy bien Tania.
Te pongo el ejemplo más reciente, Sí. la universidad con la cual tú trabajas, la Universidad Francisco Gavidia, acaba de sacar un nuevo estudio que indica, ¿verdad?, que la población, pese a todas las situaciones, está de acuerdo en una reelección, pero ya tenés un respaldo que te indique eso. Es un indicador. Lo que sucede es que me perdona un poco que mezclé este punto, que lo vamos a tocar más adelante, pero para poder un poco abonar al tema. Yo entiendo lo que dice Tania, entiendo lo que dice Walter. Lo que pasa es que hay un discurso hegemónico. Claro, sí. Que quiere decir, la diáspora está conmigo, y otro discurso hegemónico, la diáspora no está contigo. Sí. Entonces, eso es lo que hemos estado viendo. Ahora, Eso. no Y hay una encuesta. Y ahí entra el rol nuestro, el tuyo, el de él y el todo, el de analizar esos Claro. puntos de vista. Pero es que y no abrazarlo para creer que así es. No hay una encuesta que Claro. se haya hecho en el exterior, ¿verdad?, que nos diga del 100% de la diáspora cuántos votarían por o Es cuántos que no están. existe Ahora, la totalidad, es decir, Ahora, por eso están las fórmulas de las investigaciones, Exacto, ¿verdad? Tú entonces, haces una investigación finita. ahora, y- ¿qué es lo que sí ha sucedido? Lo que sí ha sucedido es que en las conversaciones que tuvieron con la Casa Blanca para a llegar a un acuerdo sobre... Es que hay una cosa, es que los tepecianos no están pidiendo prórroga del TPS, ellos quieren la residencia Sí, claro. o la ciudadanía. Eso es la negociación de La ellos. residencia ahora. O ciudadanía, ¿verdad? Parte de los... Entonces, y ellos tienen una serie de argumentos porque al principio eran como 300,000 tepecianos y hoy ha disminuido a 190,000 o 180,000, y eso es porque muchos han arreglado su situación a lo largo, entonces ya no han necesitado el TPS. Entonces, ellos lo que están pidiendo es la residencia y la ciudadanía permanente. Ahora, en esas conversaciones que tuvieron con la Casa Blanca, la hicieron solo ellos. Claro. Ahí no había nadie del gobierno. Y la Casa Blanca, lo que les pedía era que retiraran las dos apelaciones que habían hecho en los tribunales En los de San tribunales, Francisco, para poder aceptar hablar de temas que ellos querían. Pero, y nadie se movió. Es que aquí hay dos cosas. Y nadie vaya, por se ejemplo, movió. estas Entonces, dos cosas, la realidad que lo ha sucedido, y la otra ya es la política comunicacional. Lo que queda claro aquí es que el gobierno actual no puede apropiarse, digamos, de No eso. lo ha hecho. Entonces, No lo ha hecho, de hecho salieron funcionarios diciendo que ya no se puede hacer nada. ¿No te acuerdas Sí, que es hubo correcto. una seguidilla de funcionarios diciendo que ya no se puede hacer nada, no se puede hacer nada, y resultó que sí se podía hacer algo? Que yo sepa, el Entonces, presidente, más allá eso de es quizás importante, de ¿verdad? felicitar o alegrarse, no ha tuiteado de que el gobierno logró Sí. la ampliación del TPS. Claro, no, y a propósito de lo que mencionó Ernesto de la universidad, bueno, yo quiero decirte que, bueno, estuve haciendo también muchas encuestas y fui fundador del Centro de Opinión Pública de la Universidad Gavidia, allá por los tiempos de Saca, cuando se comenzaron a hacer estos estudios. Mira, yo estaba revisándolo y me puse... ¿La encuesta? No, sí, no, pero... Ya sí, vamos a llegar a la encuesta y que salgamos un poquito de esto. Como tú lo Sí. mencionaste, yo digo, Sí, bueno, pero explicarte eso. hice ¿no? la aclaración que más allá Sí. la vamos Ahora, a poner. ok, Necesitamos... podemos Te entender- voy a hacer una pregunta para Sí, los tres. sí, Ok, miren. sí. Si es que realmente para nadie es un secreto saber cuál ha sido la relación que ha traído el país con los Estados Unidos, ¿verdad? No ha Sí. sido una relación, ¿verdad?, tan a lo que estábamos acostumbrados en el pasado a Pero tener. siendo Oigan bien honesto los es- términos, pero siendo- a lo que estábamos en el pasado acostumbrados a Pero los tener. términos es mira, es la administración Bukele con la administración Biden. Las relaciones entre el pueblo de El Salvador y el De pueblo acuerdo. estadounidense. Sí, no estamos De acuerdo, claros, de acuerdo, sí, estamos sí, claros, sí, pero sí. ese ya está bien. Sí. Pero que venga el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos a hacerte un anuncio de primas a primera, eso de que si hubo funcionarios que contribuyeron, yo vi varios funcionarios sosteniendo reuniones con funcionarios estadounidenses. Obviamente el tema es obvio que siempre se aborda, aunque sea de manera general lobista y no de agenda, ¿no? Entonces mi pregunta es, esto, y tú planteabas al inicio del programa, y me gustó el término, y por eso dije yo, me parece que es bueno colocar esto en el contexto geopolítico, como se da. Por eso trajimos a colación el tema de China. A Estados Unidos no le gusta que países como el nuestro tengan esos acercamientos, aún sabiendo que somos un país soberano. ¿Sí? Correcto, Ahí, sí. entonces yo Es más, quisiera que nos mantuviéramos ahí, Tania. No sé si estás de acuerdo conmigo. Es más, hay un acuerdo, fíjese bien, que logra Kamala Harris con Xiomara Castro. Castro en Honduras. Sí. Porque ella en toda la campaña prometió que iba a establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China. Fue una promesa electoral que no ha cumplido. ¿Por qué? Porque Kamala Harris la convence o negocian
una inversión de 1.100 millones de dólares en Honduras que no ha llegado, para que mantenga a Taiwán como, digamos, vea su referente. Vea que en el caso de China. Entonces, y así está Honduras. Vea, ustedes me podrán decir, es una decisión soberana de Honduras. Y está bien, ¿va? Pero en el caso de que Estados Unidos presiona, eso que tú dices es cierto, estoy poniendo el caso hondureño, porque Estados Unidos presiona para que no... Sí, o sea, es una geopolítica. ¿No te parece raro? Mira, ¿No te parece raro que...? Ya lo expliqué yo, que es una geopolítica y se trata de, en una mesa de ajedrez, ir moviendo peones. Ir moviendo peones. Por eso es que digo yo. Entonces, China está ganando posiciones, ¿verdad? Entonces viene Estados Unidos ahora y te avienta un TPS. Exactamente. De repente, porque esta no es una decisión judicial. Es correcto. Esto es el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Lo que yo te expliqué es parte del rejuego político. Por lo tanto, ahí hay que moverse, por supuesto, con soberanía, pero también entendiendo la lógica multilateral ahora. Es decir, tú no puedes entender solo relaciones con Estados Unidos, solo relaciones con China, solo tienes que abrirte a ese mundo nuevo que está surgiendo, ¿verdad? Que está cambiando. Es más, yo consideraría, fíjate, que uno de los grandes errores del FMLN en la administración Funes fue no haber abierto relaciones con la República Popular China, así como lo hicieron con Cuba y con Vietnam, en el momento que lo hicieron. Pero las abrió el profesor Serén. Quiero preguntarle, perdón que lo interrumpa, producción tiene referencia. ¿Por qué lo hicieron al final, Marvin? Sí te acordás, ¿verdad? Sí, lo hicieron al final. Creí que no estabas con referencia, pero tienes el micrófono abierto. No, lo hicieron al final y hubo hasta denuncia de la compra de voluntades, porque en realidad eso es lo que fue. Lo que necesitaban era dinero para el financiamiento también. Yo creo que con China lo que no hay que, porque tampoco es que China sea nuestro fiel compañero que quiere vernos salir de toda la pobreza, también es como Estados Unidos, lo que buscan es expandirse, lo que buscan es intereses, lo que buscan es sus intereses, exactamente. Entonces no, lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer, son socios estratégicos, lo que debemos hacer al final del día es sentar las bases para que no solo nos llenemos nosotros de mercado chino, sino que también aprendamos a ser exportadores y dejemos de tener la visión de por dónde hago para importar más barato. Entonces empezar a pensar mejor qué hago yo para ser un exportador, pero es que ahí hay que sentar las bases y hay que trabajar en la mentalidad de los empresarios. Ahora, hay algo, perdón Dani, hay algo que hay que decirlo, la diferencia entre hacer negocios con China y con los Estados Unidos es que China tiene dos elementos importantes que son novedosos para América Latina, porque nunca nos han tratado así, que es ganar, así le llaman los chinos, y la otra es de no inmiscuirse en las situaciones internas de los países. Vea, es decir, que cada país resuelva los problemas que dice tener. Ahora, Estados Unidos me va a decir alguien, pero mira, todo lo que Estados Unidos le ha dado al país es un montón de cosas y le sigue dando. Yo recuerdo. Claro, es correcto, le ha dado ayuda, pero y le da el TPS a los salvadoreños allá, eso está bien. Mira, esto es un espejismo. El problema es que toda esa ayuda, es un espejismo económica, a cambio de con esto termino, toda esa ayuda económica o se ha perdido, o se ha robado, o no se ha invertido, porque nuestros países continúan en un ciclo de pobreza a pesar de toda la ayuda que ha venido, los tratados de libre comercio con Estados Unidos, la gente se sigue yendo porque la riqueza o la vida digna o el trabajo decente o el salario decente nunca llega a la gente. Es que ahí es donde nos lleva a la profundidad. Todo esto es un espejismo. Yo me recuerdo de un ministro de Economía de tiempo de Saca, cuando estaban negociando el TLC con Estados Unidos, que se llamaba Guevara, apellido Lacayo, Miguel Lacayo y Juan José Daú. ¿Se acuerdan ustedes de esa? Era que casi que si se aprobaba el TLC se resolvían todos los problemas de este país. Así lo vendieron. O sea, y no es así. Por eso hablo yo de un espejismo. Te venden humo. El país tiene un serio, tiene un serio problema el país de modelo productivo económico, que hay que entrarle a recuperar el agro, a recuperar la agroindustria. Es decir, es importante entrarle a eso para poder cambiar de raíz esa estructura que está ahí en el fondo. Pues puedes hacer un TLC con China. ¿Y qué vas a exportar? Gente. ¿Vas a exportar? No, gente, no. En China va a ir a ganar, 3 veces menos de lo que se gana en Estados Unidos y no van a mandar remesas de China. ¿Qué vas a hacer con China? ¿Qué podemos ganar en un TLC con China? Reactivar la agricultura. Mira, por ejemplo, hay sectores, ¿verdad? Como por ejemplo el azúcar, el café. Y esto de la deuda que ya se aclaró, ¿verdad? Esto de la deuda, de la compra de la deuda, ya lo aclaró el vicepresidente de la República, que no sabe en qué contexto realmente,
que lo sacaron del contexto las declaraciones que él en su momento hacía y daba declaraciones a Bloomberg. Más allá de si lo dijo o no lo dijo, el punto es que hay que preguntarse, ¿y China está interesada en comprar la deuda salvadoreña? Esa es la pregunta. Si le das el Golfo, ¿vos crees que no? No. Mira, yo lo que... ¿Vos crees que no van a querer el Golfo? Mira. No, es que veamos cómo es la cosa de que me vas a comprar mi deuda, ¿verdad? Primero, los intereses que te va a cobrar China son altos, bastante altos, más altos que los que te dan los organismos que ya nos prestan, y es casi igual a la banca privada. Y yo no creo mucho, fíjate, porque, bueno, se decía de que en Nicaragua ya estaban metidos, incluso que iban con el canal, y al final no lo terminaron haciendo. Mira el regalo que le acaban de dar a Daniel Ortega los gringos. Mejor. ¿Qué le dieron? El TPS. El TPS le dieron. Bueno, están negociando en privado. No, mira, yo lo que... Hay una cosa... le quitaron el TLC en el término... Mira, yo sí quiero hacer algo puntual, y quiero decirlo tácitamente. Mira, y porque está en el tablero. Ahorita el gobierno del Salvador tiene negociaciones con China porque está empleitado con los demócratas de Biden. ¿Qué pasaría en un escenario si llega Trump? Y Trump le exige, ¿verdad?, un replanteamiento de sus relaciones con China. ¿Se va a mantener en esa apertura o vuelve de nuevo, como hizo, a estar con los republicanos y a estar en esa relación con China? Es decir, ¿qué es lo que hay de trasfondo? ¿Qué es lo que significa todo esto? Es decir, yo no lo veo todavía claro, no hay como muy elementos. ¿Quiénes se podrían beneficiar en El Salvador? Los exportadores de azúcar, exportadores de café, tal vez, ¿verdad? Es decir, una ciudad china te compra todo el café de El Salvador, todo. O sea, una ciudad, si son 1.270 millones de habitantes en China, dicen que ya son 1.200 millones. Entonces, 1.400. Imagínate tú. Gran parte, o sea, con una del ciudad, azúcar que producimos, no la compran toda. Gran parte dicen, por ahí la mala lengua es la mía que lo repite acá, ¿verdad? Que gran parte de la producción de azúcar la tiene ya China. Bueno, entonces, lo importante es que estamos, hay una relación. Hay que abrirse a un mundo multilateral donde no hay ningún imperio que te impone, pero ninguno, ni uno ni el otro. Recuerden que China ya es casi la primera potencia económica, está disputando ser también ya, por lo menos ponerse a la par en potencia militar. Bueno, está Rusia, es decir, entonces es un multilateralismo en el que estamos metidos y a todos les interesa el Golfo, claro. Tania, te voy a hacer la misma pregunta que se la formulaba a ellos. ¿No te parece extraño que en el contexto de esa rivalidad diplomática, ¿verdad? Lo voy a llamar así, o esas competencias diplomáticas, para no ser demasiado peyorativo con el término de que a uno no le gusta que el otro haga relaciones con el otro, ¿verdad? Al final, de nuevo, insistimos, ningún país busca este tipo de relaciones por amistad, siempre son los intereses los que predominen. Tania, en ese mismo contexto de realidades de la firma, del anuncio que hace el presidente con la señora Guo Ziyong, que es la embajadora de China acá en nuestro país, el presidente Bukele, viene ahora entonces el Departamento de Seguridad Nacional, les dice, aquí está el TPS, ¿no? Independientemente de que haya habido cabila. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, en relación al TPS, yo sí soy de la idea que ha sido más, es decir, no tenemos o no deberíamos confundir y mezclar que el TPS en absoluto depende o está relacionado directamente al gobierno actual. Esto ha sido, también hay que darle su reconocimiento, porque en realidad ha sido una lucha personal por cada tepeciano que está en Estados Unidos, y ha sido desde hace muchísimo tiempo. El gobierno actual y sus relaciones un poco deficientes con el gobierno actual de Estados Unidos digamos, sí viene a influir un poco, pero el tema de fondo no depende de ellos, en mi opinión. Es un trabajo que se está haciendo allí interno. Ahora, por supuesto que Estados Unidos no ve con buenos ojos nuestra relación con China, y muchísimo menos cuando se abran, que espero yo, también con Rusia y con otros países. Lo que sucede es que están acostumbrados, por supuesto, a que sea solo con ellos, para que la dependencia sea más grande. De hecho, la dependencia que tenemos es producto de haber tenido relaciones únicamente con ellos en la forma en la que lo hemos tenido. Entonces, este nuevo TLC, obviamente, así como nos llaman ellos su patio trasero o delantero, pues evidentemente les incomoda.
y ellos están expandiéndose cada vez más. Entonces, sí, en lo del TLC, yo no quisiera atribuirle completamente ni su beneficio o su perjuicio al presidente, porque dejaríamos entonces de reconocerle a los tepecianos el trabajo que han hecho individual y colectivo, especialmente en ese país. Sí, Ernesto, solo un temita sobre esto, porque el informe que le entregan a Biden y que Biden hace público a los estadounidenses, que se llama Informe de Seguridad de los Estados Unidos, o sea, la conclusión más principal dice que para la seguridad de los Estados Unidos, ¿verdad?, es punto primordial y número uno la expansión de China. Dice, es decir, en el informe de seguridad, ¿sí? Es decir, entonces dice, ¿cuál es la tarea? Dice, contener la expansión en todos los ámbitos, económica, militar, cultural, de China. Es decir, el punto fundamental del informe de seguridad de Estados Unidos. Ok, voy a la pausa, 7:01. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar enviando sus comentarios, sus preguntas. Qué bueno. Vamos a seguir con el análisis después de esta pausa. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bien, gracias. Continuamos en el debate político semanal de esta edición especial de Diálogo 21 a esta hora de la mañana. Marvin Aguilar, Walter Raudales y por supuesto con nosotros Tania Pastor. A ver, Marvin, tú tocaste peyorativamente, utilizaste un término, pero que me dijiste que sí, este es un tema que realmente a Estados Unidos le va a tocar estarlo viendo. Sí, lo va a estar viendo. No ha habido ningún pronunciamiento como cuando se estableció la relación directa, ¿te recuerdas? Claro. Inmediatamente hubo reacción de la embajadora en ese momento. Sí, inmediatamente. Hay algo que hay que... ¿Cómo entender todo esto? Bueno, vamos a ver. Ya dando una pauta al siguiente tema, que es sobre, por ejemplo, sobre las encuestas, ¿no?, y las elecciones de medio término en Estados Unidos. Todo parece indicar que no hubo ola roja en Estados Unidos, es decir, la ola roja se llama la ola republicana que todos vaticinaban que iba a suceder, no sucedió. Esto establece que los dos partidos políticos, a pesar del desgaste que tiene Biden, no le pasó una factura tan alta como la que se pretendía que iba a suceder en las elecciones. Eso deja claro que no está definido si Donald Trump puede ganar las próximas elecciones, más allá que él se lance de candidato el 15 de noviembre, que parece ser que va a anunciar su candidatura. Además de eso, le sale un contrincante interno en el Partido Republicano, el gobernador de la Florida. Entonces El Salvador, que tiene de alguna manera la esperanza que cambie la administración, para lo que tú decías, que se llevan mejor con los republicanos en estos momentos, entonces tiene que dar un golpe de timón económico, porque el problema de este país es económico. Es que a la gente no le alcanza para llegar a fin de mes y que tienen otros que prestar para llegar a fin de mes y otros no hayan trabajo. Ese es el problema. Pero estas elecciones de intermedio que ha tenido Estados Unidos le han favorecido a los demócratas. Joe Biden está contento. No salió tan dañado como se decía. Sí, pero salió con solo eso. Pero eso disminuye las posibilidades de ganar de Trump. Ya no es tan que solo va a ir a traer. Y ahora que tiene a este político joven de la Florida, ¿verdad? DeSantis. Ron DeSantis. Sí, que es un gran interlocutor, un tipazo. Yo le escuché un análisis de él disertarlo, un discurso tremendo, ¿no? No está tan fácil. Gran orador. El gobierno de El Salvador tiene que prever que, además de los 2 años que restan, ¿verdad?, de la administración Biden, tiene que prever que va a continuar una administración demócrata después del 2024. Entonces, tiene que dar un golpe de timón, que en este caso se llama el acercamiento a China. Y el TLC, digamos, es de alguna manera el golpe de timón, donde espera mantener la esperanza que la gente tiene que el presidente Bukele nos va a resolver el problema económico. Ahora bien, Estados Unidos juega política interesantemente, diplomacia. Deja que el gobierno salvadoreño parezca que no hace nada por el TPS. Le pega él. Y ya en extremis ¿cómo se llama? Le autoriza el TPS a los salvadoreños. ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Queda bien con la población, simpatiza, y el TLC no ha logrado el gran entusiasmo que, por ejemplo, sí logra entre los salvadoreños el TPS. Tiene mejor, digamos, o una afectación más directa
el TPS que el TLC. Para que el TLC afecte directamente y los salvadoreños digan, está bien este TLC, se tiene que reactivar el aparato productivo agrícola, porque tenemos que ver, digamos, que nos beneficia a todos, porque si no va a pasar lo mismo del TLC estadounidense, que ya llevamos 20 años y solo ha beneficiado a un grupo. Claro. Entonces, creería yo que Estados Unidos jugó diplomacia y dice, ok, voy a quedar bien con la gente, le apruebo el TPS y es una competencia. Ahora, ¿esto molesta a la administración Biden? Por supuesto. No, por supuesto, y hay que esperar también más vueltos, solo que hay vueltos visibles y vueltos invisibles, ¿verdad? Correcto, es decir, este se está viendo. Ahora, yo quisiera hacer un pequeño análisis con esto de las elecciones en Estados Unidos. Y el primer perdedor en las elecciones de Estados Unidos son los medios de comunicación, porque crearon una percepción de que los republicanos iban a arrasar, incluso analistas. No, por eso, que era una victoria aplastante de parte, incluso hasta Trump se la creyó también. Son los primeros derrotados son los medios de comunicación, porque crearon ese escenario y no era cierto. Y el segundo derrotado, por supuesto, ha sido Donald Trump, que tenía incluso preparada su anuncio de lanzar la candidatura. Ahora, por supuesto, hay un ganador que irrumpe como rival de Trump, que ya lo hemos hablado, el gobernador de la Florida, el Ron DeSantis, y que bueno, ya hay que estarlo observando y está en la mira como posible contrincante de los demócratas. Entonces, lo significativo de estas elecciones de Estados Unidos, que nadie lo está tocando, y yo sí quiero mostrarlo, es el surgimiento de la izquierda en Estados Unidos. Los demócratas tienen dos alas, digamos, el ala de la izquierda moderada, donde se mueven los Obama, los Clinton, ¿verdad? Biden, y está la izquierda de los demócratas, que son los seguidores de Bernie Sanders. ¿Qué pasó en estas elecciones en Estados Unidos? Quienes le han dado ese triunfo, digamos, relativo a los demócratas han sido los de izquierda de los demócratas. Y aquí hay un personaje que a mí me gustaría sacarlo a la luz para que los oyentes le pongan atención y lo sigan y lo busquen. Tania, tienes abierto el micrófono. Sí, que se llama John Fetterman. John Fetterman es un personaje senador, sí, acaba de ganar en Pensilvania y le ganó a un republicano. Es uno de los pocos estados, fíjate, que pierden los republicanos su gobernador, su senador. Y Pensilvania ha dado una lección. ¿Por qué? Porque John Fetterman es un personaje interesante, es declaradamente de izquierda, declaradamente socialista. Él viene de una alcaldía pequeña llamada Braddock, ¿verdad? Y él cambió ese pueblo porque había mucho desempleo, había pobreza, y le da vuelta con su propuesta de sanidad pública, una propuesta de inclusión, es pro aborto, se viste vaquero, usa incluso tatuajes, es altísimo, mide 2 metros, usa una chumpa con gorro así, como capuchino así, ¿verdad? El gorro. Entonces es un personaje interesante y una propuesta socialista a lo Bernie Sanders. Entonces, ¿cuál es la lectura de todo esto? Que logró llamar la atención, crear simpatía en el empleado blanco que es la base electoral de Trump. Ese es el impacto que ha tenido John Fetterman en Estados Unidos. Y hay varios lugares donde interesante darle el seguimiento, porque no se dice en los medios de comunicación, no se resalta esto como se resaltan otros victoriosos, que por ejemplo la que es lesbiana o el primer la generación esta de jóvenes. Entonces es decir, que un senador gane un estado como Pensilvania, que ha sido históricamente republicano, y que lo diga que es de izquierda abiertamente, o sea, es un mensaje interesante. Okay. Tania, escuchemos a Tania sobre... sobre la ola roja, que bueno, es que todos esperábamos algo así debido a los comportamientos en parte un poco inusuales del presidente Biden frente a cámara, pero todos esos desaciertos, y realmente parece que no les impactaron, pero yo pienso que los demócratas deberían de valorar si realmente va a continuar al frente de la presidencia, o si van a sacar un poco más a relucir o a exponer la figura de Kamala Harris, incluso ya sustituyendo al presidente Biden. Pero eso tendrían que analizarlo, porque realmente el presidente no es que les mantenga, digamos, todo el electorado en las condiciones en las que se encuentra. Eso es de valorarlo. Y por otra parte,
Bueno, lo de la izquierda yo creo que es evidente cómo está resurgiendo la izquierda en toda Latinoamérica, incluso en Estados Unidos es probable, eso no lo por lo menos yo no lo sé, no lo puedo afirmar. Lo que sí sé es que en El Salvador la izquierda definitivamente está un poco al margen en este momento de la mente del electorado, pero en relación a los demócratas sí me parece que debemos valorar la posibilidad de que Kamala Harris llegue a la presidencia. Incluso no se puede ignorar ese aspecto porque el presidente Biden evidentemente pues no es el que está gobernando actualmente. Bueno, ahí respecto a los Estados Unidos hay algo importante, se están moviendo los nombres y barajando mucho los nombres. Todo cambia a partir de estas elecciones porque todos pensaban en Trump, pero ahora le sale Ron DeSantis. En los demócratas, aprovechando la victoria, digamos, Biden tiró esa cascarita de que estaba pensando en reelegirse, pero en los Estados Unidos hay una operadora política que es la hermana de Biden. Y la hermana de Biden ha tirado también unas cascaritas sobre dos posibilidades. Una es que si Trump no iba y lanzaba a su hija, ¿verdad?, como candidata, a través de los republicanos, iban a sacar los demócratas una pieza que la tenían oculta ahí, que es Meghan, la esposa del príncipe Harry, ¿verdad? Y también tenían como posibilidad a Kamala Harris, ¿verdad? Y por supuesto hay otro grupo de demócratas que van a entrar a la carrera. Esto no está definido, está comenzando, pero lo que llama la atención es cómo se están moviendo las piezas. Y lo que pasó este martes en Estados Unidos, se mueve todo el tablero otra vez y a comenzar de nuevo la jugada. Yo aconsejaría que los demócratas deben de sustituir a Biden. Primero por la edad y por los problemas de salud que la van a jugar con un gran riesgo si lo lanzan. Exactamente. Entonces, yo sugeriría... Más si te ganan las primarias, ¿cómo se llama? El gobernador. Ron DeSantis. Que es joven, que vea todo eso. Más si te lo... Entonces se ve enérgico y eso pega mucho en el electorado estadounidense. Yo consideraría que o suben a Kamala Harris, que sería, digamos, lo lógico, o buscan un candidato que pueda hacerle frente a DeSantis, porque hay una cosa interesante en esto, para los que aquí apoyan a Trump. Lo que ha pasado en el electorado estadounidense, más allá de digamos, esa beta izquierdista de socialista de Bernie Sanders, en los demócratas, es que no ha resurgido, es que Bernie Sanders era los republicanos, el votante republicano no se inclinó por los ultra supremacistas, racistas y xenofóbicos que apoyó Trump. El caso de la segunda vuelta en Georgia, que el que respalda a Trump es un exjugador de fútbol, ¿verdad? Y el otro es el senador demócrata que iba a arrasar. Y la cosa es que va a haber segunda vuelta en diciembre, pero el senador demócrata va en primer lugar, termina en la segunda ronda en primer lugar, y resultó que el gran futbolista americano que Trump respalda no levantó, digamos, lo que se esperaba que iba a levantar. Y él está a punto de hacerles perder el control del Senado. Claro. Porque Georgia va a definir otra vez el Senado. Entonces, y voy a poner el caso para meter a El Salvador en este contexto. La muchacha trompista en Maryland o Virginia, Jessie Vega, que es de ascendencia salvadoreña, de la línea de Trump, pierde las elecciones en su distrito, ¿verdad? Por manejar un discurso bastante, digamos, ¿verdad?, a pesar de ser latina, también un discurso antimigrante, ojo, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que no estás viendo también el avance de este grupo de Bernie Sanders en los demócratas. Y los demócratas tienen ahorita una gran disputa interna, porque quien ha salvado estas elecciones es la izquierda. Es la izquierda. O el progresismo. El progresismo de Bernie Sanders. Hay algo que yo decía el miércoles. Bueno, eso es importante verlo. En este programa, no sé si tú lo oís, de Ernesto López Radi, en La Fuego. Y es que... tomando en cuenta eso, lo de Maxwell Alejandro Frost, que es el afrocubano de 25 años, que gana por primera vez alguien de 25 años un puesto en la Cámara de Representantes, que es la generación Z. Generación Z. Entonces, lo interesante de estas elecciones estadounidenses, y esto es una gran lección para los políticos salvadoreños, para los países bananeros, es que frente a un liderazgo tan golpeado como el de Biden y un liderazgo tan radical como el de Donald Trump,
es la militancia puede la que hacer te va que a salvar. surja La militancia. Es decir, te va a salvar como partido político la militancia. Entonces ahí necesitas que una gobernadora como ex fiscal que gana la gobernatura y que se declara abiertamente lesbiana. El senador de izquierda, el representante para la Cámara, Maxwell Alejandro Frost, afrocubano. Entonces, y también en la línea republicana, los más moderados son los que ganan. ¿Qué dice Biden? Estoy listo para trabajar con los republicanos si ellos quedan con el control del Senado. Claro. No, el votante ha dicho, renuévense demócratas, y el refresh está en el ala progresista del Partido Demócrata, y a los republicanos les ha dicho, señores, por favor, ya basta de ese supremacismo blanco, xenofóbico. Mira, eso que decís, Marvin, sirve para cerrar. Quizás sirve para cerrar como lección para El Salvador, que esa renovación que pide la ciudadanía en Estados Unidos, los partidos se las dan. Por eso es que ellos continúan creyendo. Entonces, ¿qué pasa aquí? La ciudadanía pide renovaciones de los partidos, pero lo que pasa es todo lo contrario. Entonces, tomemos de ejemplo que la renovación sí es posible cuando existe la voluntad. Por eso es que los demócratas no cayeron ante la oleada roja que se esperaba. No es que haya sido una falsa expectativa, es la capacidad de renovación que tuvieron. Y la renovación no está arriba. Con esto te doy la palabra cuando regresemos. Está abajo en la militancia. Claro. Anda a buscar ahí a la calle, a la gente, que ahí están los héroes. Ahí están los líderes, ahí está la gente que se levanta temprano a trabajar. De acuerdo. Ahí están los sustitutos. 7:20 minutos. Ron DeSantis es una de las grandes, expectativas que se da en el contexto de estas elecciones. Él fue gobernador, ahora no está en el Congreso, pero está en el Congreso. Viene del Congreso. Gobernador de la Florida. El gobernador de la Florida. Y se reeligió. Si pueden poner, ahí está la foto. Mira, yo te voy a decir algo. Eso es la verdadera figura de un político estadounidense tradicional. Yo no soy republicano, pero cuando lo ves, es carismático, ¿ya lo viste? Bueno, sí, gran competencia para Trump. Yo creo que sí le va a hacer cosquillas. Sí, definitivamente. Frente al pelo de zanahoria. Y también Bueno, va a ser interesante. Ojalá se van a replantear mucho. Voy a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Sí, se hablan de dos capitales. Se hablan de dos capitales, la de la 25 para abajo y la 25 para arriba. Sí, yo le digo al licenciado Valdivieso un saludo muy especial. Él siempre nos ve, ¿verdad? Entonces, él siempre nos copia. En la mañana está copiando acá para su programa. Son realmente dos mundos diferentes. Y le digo yo, usted licenciado no conoce El Salvador del mundo para abajo, pero de El Salvador del mundo para arriba. Sí. Saludos especiales, Julito. Está dormido. No, dormido no está creo. Está monitoreando, qué bueno. No, siempre nos monitorea, sí, ¿verdad? A ver, hay una encuesta interesante que dio a conocer en la Universidad Francisco Gavidia, en la cual da datos importantes en todo aspecto, sociodemográficos, aspectos que tienen que ver con la reelección presidencial, aspectos que tienen que ver también con la situación económica del país, en fin. Y con la nota que el presidente se le asigna también 8.42% en imagen al presidente Nayib Bukele, ¿no? Algunos otros funcionarios también que son evaluados. ¿Qué nota le pondría la bancada de Nuevas Ideas en este momento? De acuerdo, 7.12%, ¿verdad? Y así, evaluaciones bien interesantes que podemos analizarlas. Tania, ¿qué piensas de esta encuesta, Tania? Bueno, le da continuidad a las otras encuestas en el mismo sentido que han venido haciendo. Al final ponen una evolución de las notas de la población hacia el presidente Bukele, que se ve que se ha mantenido, en algunos casos sube, otros casos desciende un poquito, pero siempre se mantiene sobre una aprobación bastante alta. Lo que me llamó la atención es de las primeras preguntas en donde, si escuchamos nosotros, incluso al doctor Picardo, cuando dice, nosotros primero le hicimos la pregunta a la población que si estaba de acuerdo con la reelección. Entonces todos, un alto porcentaje dijo que sí. Sin embargo, después se les lee 2 artículos de la Constitución y hay un leve, pero bien leve descenso, es decir, no sabemos
¿Por qué razón? Si es que entendieron realmente lo que dice la Constitución o si se vieron, o sea, si se sintieron quizás coaccionados por el entrevistador, no sabemos la razón, pero lo cierto es que hubo un leve descenso en la aprobación. Ahora, y lo reconoce el mismo doctor al decir, luego de que les preguntamos si estaban de acuerdo con la reelección y que contestaban que sí, los contaminamos, dice. Y les preguntamos lo mismo después de leerles 2 artículos de la Constitución, sí, el de la sanción, el 75 numeral 4, que dice de la sanción a los ciudadanos de retirarle el derecho político de prácticamente de votar por promover la reelección, digámosle de alguna manera, y el artículo 152 que establece que no podrá permanecer un día más en el cargo. Entonces, me parece a mí que esa contaminación voluntaria fue desafortunadamente selectiva, porque tuvo que haber habido una tercera contaminación o descontaminación de la contaminación anterior, en donde se les explicara que hay una sentencia de la sala que habilita la reelección. Si quieren, no le quieren, díganle resolución, díganle como quieran, pero la sala ha habilitado la reelección presidencial. Entonces, ante una contaminación evidente y voluntaria e intencional, tuvo que haber habido esa tercera pregunta o una pregunta de descontaminación, porque lo que hemos hecho con esta encuesta en alguna medida es transmitir una información medianamente cierta. Entonces, eso a mí me parece en lo personal peligroso. Igual que más adelante hay otra pregunta en donde es bastante clara o claro lo tendencioso de la pregunta, y que lo que me parece que se está haciendo es transmitiendo una información que se cree personalmente por parte del entrevistador, cuando la realidad es otra o cuando la realidad legal es otra. Entonces quizás estuvo incompleto en ese aspecto, y no obstante ello, pues la aprobación siempre salió bastante alta, no obstante lo anterior. Aunque tú acotas un elemento bien importante que lo dejó bien claro también Oscar en su intervención, en la que, a pesar de la primera pregunta en la que les hacía que si estaba de acuerdo, sí, y después de decirles, miren, pero aquí hay una discusión con relación jurídicamente, una discusión jurídica con respecto a esto, aún así, ¿qué piensan ustedes? Y les dicen que sí. La pregunta era, le leen los artículos y ahora ¿qué piensa? Para mejor el entrevistador sí le dijo, pero es que hay que ser completos en el análisis, y la verdad es que también hay una habilitación vía sala, pero eso no está en la encuesta, Ernesto. Yo puedo sentarme a explicar todo lo que quieran, ¿no es cierto? Mira, que en la encuesta no se incluyó. Sí, de acuerdo, entiendo. Te entiendo la inquietud. Mira, Tania habla de descontaminación, ¿verdad? Pero yo digo que si se hubiera descontaminado, habría que decirle, para ser correcto y digamos, y honesto intelectual, decirle, en esa descontaminación que ella propone, es decir, la sala impuesta y golpista, ¿verdad? Acepta la reelección. Es decir, porque ella dice, no, ¿y por qué no se le dijo a la gente que la sala ya acepta la reelección? No, pero entonces si es así, que se le diga, mire, la sala golpista o la sala impuesta acepta la reelección, ¿verdad? Bueno, mira, respecto a estos datos de la encuesta, Ernesto, yo estuve, son irrefutables, ¿verdad? Los datos, ahí el capital político del presidente se mantiene. Ahora bien, yo me di a la tarea de revisar los datos de 3 presidentes anteriores, Saca, Funes y Serén, en sus 3 años y medio, ¿verdad? Porque hay encuestas también de la misma universidad, hay un histórico. Y fíjate que, por ejemplo, Saca tenía el 7.5. ¿verdad? Funes 7.2 y Serén 6.9, es decir, el 77.2 que apoya al Ejecutivo en la reelección, eso es lo que saca, 77.2. Decir, respecto a los anteriores, yo creo que son datos no para infartarse, pues, ni nada excepcional. Se mantiene dentro de los márgenes que se mantienen los presidentes. ¿Por qué? Porque los mandatarios están expuestos permanentemente a la mediática, también tienen todo el aparataje comunicacional del gobierno, están las 24 horas, además, es decir, están en la mente y en la boca de todos los ciudadanos. Entonces se mantiene dentro de lo normal, digamos, de lo que es un mandatario en su participación. Evidentemente es un dato que está ahí irrefutable, como digo. Ahora bien, respecto a los datos,
Yo creo que hay un dato que nadie lo menciona, que a mí me espanta, es que la mitad, en esta encuesta, la mitad de los encuestados no ha leído la Constitución ni la conoce, sobre todo los artículos que tienen que ver con la reelección. Yo estaba viendo esa gráfica y realmente es de espanto el hecho de que el 50% de la población, según la encuesta, dice no conoce los artículos que prohíben la reelección presidencial, que son 7 artículos que que la Constitución prohíbe la reelección, no los conocen. Por eso entonces sí, hay que educar al pueblo. El debate que Tania y tú tenían ahorita, jurídico, ¿verdad? Sí. De la sala Después impuesta, voy a decir de algo la por resolución, Sí. es inútil en este debate. Sí. O sea, ¿Por qué inútil? Porque la mayoría de salvadoreños no entienden eso. Es Sí. un debate a nivel de Es cierto. analistas. Tania pidió la palabra por común. alusión. Sí. Es decir, por eso ese debate, la sala impuesta, la sentencia, es que la gente no está valorando eso, ni le interesa a la gente ese análisis jurídico. Eso nos interesará a nosotros, Claro. a cierto grupo de Es que personas. eso es lo grave, es que eso es lo grave. Entonces Eso es lo tenemos grave. que bajarnos. Ese es el problema. Tenemos que bajarnos de ese debate jurídico, que no digo que no sea importante, porque por supuesto que las leyes son importantes, pero tenemos un pueblo que ese debate no le interesa, y mientras querramos llevar el debate a lo jurídico, a las leyes que son y que estamos de acuerdo, con un pueblo que no le interesa, eso va a ser como estar arando en el mar. Tania. Sí. No, lo que dice Marvin es completamente cierto, incluso lo refleja la encuesta en una de las preguntas, cuando se refieren al artículo escondido y la entrevista que dio el vicepresidente Ulloa. Nadie sabía de eso ni lo entendía, es decir, la gente no le interesa el debate académico, no le interesa el entendimiento legal, incluso de sus garantías, gracias a los gobiernos que nos precedieron. Incluso está por verse qué es lo que va a hacer para cambiar eso. Sin embargo, a la gente no le interesa eso, a la gente le interesa, ¿tengo bienestar o no tengo bienestar? ¿Está haciendo cosas buenas para mí, para el pueblo, o sea, para los de abajo, no para nosotros que estamos en nuestra burbuja de comodidad en nuestras casas y todos cómodos? Sino que la gente afuera dice, ¿qué me está haciendo de bien este presidente? Y todos sabemos que han valorado bastante bien el régimen de excepción, entre otros aspectos. Otros van a decir, el Bitcoin está mal también en la evaluación. Pero lo cierto es que a la gente no le importa eso. Ahora, si le hubiéramos agregado lo que dice Elick Walter a la parte de la pregunta, yo creo que hubiera sido más complejo, porque entonces hubiéramos tenido que agregar, mire, la sala actual, con su deficiencia de que no se le respetó a la hora de... Porque la destitución, pero voy a terminar, Marvin, la destitución de la sala es una cosa y la elección de los miembros de la sala es otra diferente. Sin embargo, si nosotros queremos decir esa la impuesta, es la sala que está. Nadie la ha declarado inconstitucional, igual que la del 2009 al 2018, con 2 magistrados inconstitucionales nombrados en Capres, que hasta le levantaron la mano allá, ¿se acuerdan? Los del frente. Pero bueno, es decir, si vamos a hablar nosotros de funcionarios, que constitucionales o inconstitucionales, yo creo que nos quedamos con bien poquitos aquí contados y sobran esos de segundo grado que han sido electos en las asambleas anteriores, incluso en la actual. Eso no lo vamos a obviar, porque es una realidad. Pero lo que me parece, mi punto claro es que se contaminó, a palabras del doctor Picardo, se contaminó a las personas con eso. Entonces lo justo o lo correcto, en mi opinión, lo equitativo hubiese sido que también se les dijera, bueno, pero mire, es cierto, la Constitución aquí dice esto, y no solo en esos 2 artículos. También le podemos agregar el 88, que la gente no entiende que es alternabilidad. Le podemos agregar el 151 con los requisitos. Le podemos hacer 154, el 246, todos los que queramos de la Constitución, que en su integralidad establecen que la reelección continua, porque la reelección no está prohibida, la reelección lo que está continua, contaminado, según la Constitución. lo que está... Entonces voy a terminar, Walter. Entonces, pero al igual que en el pasado, toda la Constitución siempre es interpretada por el último intérprete según nuestra jurisprudencia, es decir, con las bases sentadas por las salas anteriores, esta sala actual habilitó la reelección. Entonces, bueno, una pregunta sencilla abogada, en donde dijera... Mire, licenciada, una pregunta sencilla en donde usted dijera, como abogada bueno, sabe que esos artículos diciéndole... son pétreos. Esos artículos son pétreos. Usted sabe muy bien eso. Estar hablando de interpretación no es correcto. También el de los no partidarios. Usted es abogada. No. Usted es abogada y sabe que los pétreos no entran interpretación, lo sabe muy bien. Pero usted reconoce los no partidarios que ya la reformó la sala anterior. Bueno, sacamos esta discusión más adelante y la ordenamos un poco mejor, porque Marvin quiere... Solo voy a terminar, Ernesto, solo voy a terminar.
La sala anterior, especialmente la del 2009 al 2018, reformó la Constitución, inclusive artículos pétreos, y sentó las bases para la jurisprudencia que ahora la sala actual es la que ha utilizado para habilitar la reelección. Entonces, siendo justos, hizo falta una tercera pregunta en donde se le dijera, mire, pero la sala habilita. Continúa usted con su negativa que cambió, que al principio dijo sí, pero después dijo no ante la lectura del 75. O sea, debió haberse incluido esa otra parte, ¿verdad? Es donde hay una sala que habilita, ¿verdad? Si hay a quienes en su momento toman de referencia de que no se puede, pero hay otra que lo dijo que sí. Aquí está el dilema, como dice Marvin. Aquí hay un dilema. Vamos a escucharlo. Son 7. Mira, yo. Una discusión bizantina, estoy de acuerdo. Aquí voy a la pausa y le doy la palabra para que continúe. No es bizantina, no es bizantina. Vamos a la pausa. Regresamos con más acá. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a continuar así corriendo en el tiempo porque es nuestro peor enemigo. Marvin, tú decías que hay una discusión bizantina. Yo digo que no es bizantina. Jurídica, que por más que les den y le hemos dado todo el tiempo. Hay dos posiciones. Así es, dos posiciones. El término era, se le llama bizantina por Bizancio, porque se enfrascaron una Tania y un Walter en que si Jesús era hombre o Jesús era Dios. Y no se ponían de acuerdo. Entonces tuvo que llegar Constantino, momento. Aquí la cosa, me hacen la Biblia y esa es la que va a valer. Entonces, miren, la solución a lo que ustedes, están planteando. Tania tiene razón en lo que dice y tú tienes razón en lo que decís. Entonces la pregunta es, ¿cómo pueden tener razón los dos, verdad? Entonces esa es la cuestión. Y la gente respalda en la misma encuesta la solución que hemos planteado aquí. Yo lo he dicho muchas veces que yo estoy de acuerdo con la reelección presidencial, pero ¿cuál es el camino? La reelección inconstitucional. No. Con la reelección, quítate la cosa del presidente Bukele. Inconstitucional. Hablemos de la reelección. ¿Está prohibida en la Constitución salvadoreña? No está prohibida la reelección. No, reelección está prohibida la reelección inmediata. Claro, exacto. Entonces, ¿cómo vas a estar de acuerdo con algo que está prohibido? Qué raro eso. Porque si no resolves ese problema de la reelección, qué raro que estés con algo que esté prohibido. No, es que ahorita la gente quiere reelección. Sí, pero tú no puedes confundir. Aquí está la solución. Tú no puedes confundir la verdad con la opinión de las mayorías. La solución es la que yo he venido diciendo. Mira, le pregunta la encuesta. En algunos países existe la reelección, como en Estados Unidos, ya que la Constitución y las leyes así lo permiten. Cree que en El Salvador se debería reformar la Constitución para que la reelección sea legal y legítima. ¿Qué te dice la gente? El 66% te dice que sería el camino correcto. Entonces, cuando yo he venido por el camino que establece la misma Constitución, no por un referéndum, sino un camino que establece la Constitución. Pero hay un problema que tiene la Constitución salvadoreña, que lo tenía la Constitución chilena y que provocó lo que provocó en Chile. Porque ¿qué les decían en Chile? Es que no se puede hacer una constituyente porque en la Constitución chilena no hay una constituyente. Mira, no sé si te suena esta palabra. Y hay un montón de cláusulas pétreas que había dejado un señor que se llamaba Pinochet que no se podían cambiar. Entonces, ¿qué hizo la gente? Le subieron unos centavos al metro y estalló una cuestión social espantosa. ¿Qué tuvieron que hacer entonces? Mira que hoy hasta el doctor Anaya, nada sospechoso de ser Nayib Líber, lo reconoce al fin. ¿Qué es lo que hay que hacer con la Constitución salvadoreña? Y este es el reto que tiene esta coyuntura política que la controla Nuevas Ideas. Mira, hay que hacer un articulado para una constituyente. Hay que hacer esa reforma constitucional. Mientras eso se da, ¿verdad? Hay que cumplirla. Pero exacto, correcto. Mientras hay que cumplirla y no hay que andar buscando interpretaciones. Es correcto. Y yo por eso te digo, en eso tenés razón tú. Pero la gente te está diciendo, vaya, ¿sabes lo que te está diciendo la gente? Miren, la Constitución, mira qué interesante.
y que vos sabés que en el pensum de la escuela está el estudio de la Constitución, porque ahí está. Habría que preguntarle al Ministerio de Educación. No lo cumple nadie. Pero los profesores que no enseñan a leer la Constitución. Yo quiero abordar. ¿Qué te dice la gente? La Constitución no me interesa, te está diciendo la gente. Por eso, es duro, es cruel, es terrible para un país. Pero te lo está diciendo aterriza. ¿Por qué no me gusta la Constitución? Porque no me ha resuelto ningún problema. Y lo que hace es que entre ustedes los leguleyos estén inventándose cosas, leyes, pero a mí no me resuelve el problema. Marvin, pero no le pones polo tierra a tu análisis, o sea, no le pones polo tierra. La encuesta es bien emotiva. Ponele, la encuesta es emotiva. Mira, ponele polo tierra a tu análisis, es decir, porque estás diciendo, no le importa. Bueno, entonces, ¿a dónde te tiene que llevar eso? Te tiene que llevar a educar al pueblo. ¿Por qué? Para que no sea manipulado, como está siendo manipulado. No, entonces, ¿por qué? Porque a mayor conocimiento, fíjate bien, baja el apoyo. Cuando le leen los artículos, 2.5. baja 2 puntos, que es importante, pues, claro, no es una cosa significativa, pero es importante. Entonces, a mayor educación, a mayor conocimiento, baja el apoyo. Significa que a menos conocimiento sube el apoyo. ¿Qué implica esto? Implica que la salida está en educación, en formación, ahí es donde tenemos que enfocarnos. Pero eso toma 2 generaciones. No, por eso, pero entonces eduquemos al pueblo para que no sea manipulado. Yo creo que en eso estamos de acuerdo los tres. Como está siendo manipulado al otro, porque la población tiene que ser educada para que tenga pensamiento crítico. Tú no puedes basar tu análisis en decir a la gente no le importa, esto es bizantino. No, porque entonces lo que pareciera aquí es como que fuera. Y no te lo están diciendo las encuestas. No te lo están diciendo las encuestas. Entonces, Tania, llegamos a Tania. ¿Cuál sería el polo tierra? Educar a la gente. Tania, de acuerdo, pero eso toma 2 generaciones. Creo que en eso que dice Walter, él y Walter estamos de acuerdo. La educación es la base. Correcto. Ahora, me parece que la tónica de la encuesta en el sentido de obviar esa parte de la jurisprudencia, porque cuando hablamos nosotros de Constitución y de leyes, no podemos dejar o no deberíamos dejar fuera la jurisprudencia, porque la jurisprudencia al final del día, cuando se trata de la sala constitucional, se convierte en texto de la Constitución, nos parezca o no nos parezca. Lo cierto es que al obviar esa última pregunta, o como lo dice el doctor Picardo, contaminamos, si lo quieren denominar contaminar más o descontaminar, independientemente de su valoración, debió ser incluido, pero lo que me parece es que al no incluirlo es una tónica como lo que se mueve de información a nivel internacional en todos los medios, en donde vemos a analistas nacionales en medios internacionales en donde lo único que hablan es la Constitución, pero no se refieren a la parte de la jurisprudencia y de la habilitación de sala que se ha hecho utilizando los precedentes de la sala de los 4 magníficos prácticamente. Entonces me parece la tesis de Julio Valdivieso, lo que él ha dicho siempre. Una mala información. Voy a hacer una pausa, después te doy la palabra cuando regresemos. Pero no le ha gustado a Walter lo bizantino. No, es que mira, esa tesis. Te doy la palabra cuando regresemos. Regresamos, vamos 7:49 atrasados, pero regresamos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias, nos quedan pocos minutos, pero tenían un debate ustedes de que él se contradice. Tú decís que se contradice. Claro, ¿Por qué se contradice? Se contradice Marvin se contradice con sus mismas palabras, porque dice, yo estoy de acuerdo con la reelección, pero hay que transformar la Constitución. Entonces, no estás de acuerdo con la reelección actual, porque con la reelección que viene no estás de acuerdo. Con las formas en que se ha habilitado la reelección. Te estás contradiciendo. Es que mira, o sea, entonces no estás de acuerdo ahora. Una cosa es que no me entendas lo que quiero decir, otra cosa que no te lo entiendo claramente. La reelección es un tema muy aparte de la forma en que se ha habilitado la reelección en esta oportunidad. ¿Correcto? Por eso. ¿Lo entendemos así o no? Sí, no, por eso. Okay. Entonces, yo en contra de la reelección no estoy. De la reelección de quien sea, vaya. No, lo que pasa es que tú crees que cuando yo digo la reelección es la reelección del presidente. Te lo voy a poner así. ¿Vos estás de acuerdo con la reelección? Sí, cambian la Constitución. Es correcto. Como en este caso no la han cambiado, entonces no estás de acuerdo con la reelección actual. Eso es tu análisis. Entonces, porque no puedes quedarte así a media tinta, Marvin, porque entonces aparece como si fuera... Pero aquí hay un elemento que se ha dejado a un lado, como un nuevo. y lo decía Tania. Tania, por favor, a tu planteamiento
planteamiento a lo que siempre Julio dice. Bueno, y la discusión se centra en el hecho de que ahora, en el pasado se respetaban las decisiones de la sala, y ahora ¿qué pasa? Sí, no, yo en el pasado a mí no me gustaban, y independientemente de que nos gusten o no, hay que cumplirlas y respetarlas, o por lo menos eso es lo que pregonaron todos los funcionarios en el pasado. La dolarización, a quien le gusta o a quien le gustó, pero ahí está, vivimos con ella. Nosotros tenemos precedentes que, si yo comenzara a enumerarles los precedentes que tenemos en las salas anteriores, que fueron la base de la interpretación que hizo la sala actual, yo creo que se comprendería fácilmente por qué es válida la habilitación. Lo que sucede es que no le conviene a un sector de la población, porque se trata del presidente Bukele, que no se va a reelegir, lo va a reelegir la gente. Mira, pero yo no estoy si no de fuera acuerdo. el presidente Bukele, yo creo que estarían hablando diferente, o no criticarían las resoluciones de la sala, como igual no lo hicieron en el pasado. Lo que pasa es que antes, como las resoluciones les gustaban o les convenían, no tenían inconveniente con que la sala fuera inconstitucional o que la sala estuviera resolviendo en exceso. También ahora. Entonces, exactamente, no se pueden comparar. Mismo es. Mira, ahora. Lo mismo es, no claro se puede, que sí es inconstitucional. no se puede comparar. Igual. Lo que sucede es que no lo quieren reconocer. No se puede comparar sala. No se puede comparar sala con sala. No se puede comparar. Claro que sí. No se puede comparar. ¿Por qué no la puedes comparar? Porque o sea, que aquella sí tuvo la razón y a esta no tiene razón. No, es que esta sala fue electa sobre la base, ¿verdad?, de un golpe judicial, primero. Segundo, se eligen estos magistrados que están sin el procedimiento que establece la Constitución. Y los del sin la 2009 lista, no. sin la lista de los, lo que te decía. sin el procedimiento. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? No, o sea, fíjate bien. Entonces, fíjate bien, ¿qué es lo que pasa? Por eso y aquellos que no estaban en la lista y fueron electos en casa presidencial, ¿quiénes son? Creo que a eso te referías, Tania. Mira, fíjate que hay una cosa que a mí me sorprende. ¿Sí? A mí lo que tus argumentos son válidos, pero los argumentos de ella también son válidos. Entonces, este problema, como es un tema delicado, lo de la reelección, además de histórico, debió de haberse resuelto con una reforma constitucional, respetando la misma Constitución, para que nadie alegara, digamos, que está mal, que es ilegítimo, y estar evitando esta charla bizantina que se tiene usted. Lo que pasa es que el argumento... Podemos traer a otros abogados a tu lado, podemos poner más abogados a la par de Tania, y eso va a ser una asamblea de abogados. Mira, el 75... de sí y no. Mira, todos estos abogados que están defendiendo la reelección, se les va a aplicar en su momento el artículo 75, que establece que han perdido todos sus derechos ciudadanos. Por alusión debo aclarar los derechos ciudadanos. Eso es falso, lo que está diciendo Walter. Yo no se les va a aplicar. Fíjate, espérate, solo quiere hacer una aclaración. Si ya te la doy. Me acaba de acusar de algo que no es cierto. Yo nunca he defendido la reelección, y lo he aclarado en diferentes estadios. Yo defiendo la validez de la habilitación de la sala constitucional actual, que son dos cosas muy diferentes. Ya si lo entienden o no lo entienden la diferencia, ya no es mi problema. Pero son cosas distintas, y la validez es tan actual y válida como la validez que tiene toda la jurisprudencia de la sala aclarado el punto. Hasta que no sean declaradas inconstitucionales. No era una acusación, era una mala interpretación. Aclarado el punto. No, vamos a ver. Validez de una sala cuyas acciones están en nulidad, ¿verdad? En nulidad. ¿Esa es una posición? Porque ¿Cuál es? Esa es una posición. ¿Esa es tu posición? Están en nulidad porque es correcto, antes de ser destituida, la sala anterior, electa por todas las de ley, dieron una resolución que los invito a que la lean, ¿verdad? Donde esa resolución, que fue dada casi como a las 11:50 de la noche, donde ellos dan una resolución que establece que su destitución no es válida. Es correcto. Y que todo lo que haga quien venga es nulo. Exacto. Por lo tanto, es decir, esa sala a la cual acuden está en completa nulidad. Ahora bien, ¿y por qué los magistrados que sí habían sido electos de forma normal, porque solo fueron 5, ¿va? Los otros, ¿qué serían? Porque son 15, ¿va? Sí, los otros magistrados de toda la sala. De la sala de lo constitucional. Los otros magistrados, los otros 10, le dan posesión. Sí, lo legitiman. Sí, pero esa es la Asamblea Legislativa. Es la que tiene... No hablo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ellos pudieron haber dicho, nosotros no nos reunimos con estos 5 magistrados y nos vamos. Habría que preguntarle. Ellos lo validaron. Habría que preguntarle. Cuando hacen corte plena, los validaron. Pero fíjate que todo esto que está pasando
en las escuelas de derecho es interesante. Es correcto. Porque correcto. De acuerdo. o sea, si no se puede, digamos, Tania, torpedear, lo real es botar que las columnas. ¿qué versión va a prevalecer? Es que él tiene Eli Walter tiene razón. ¿Qué versión va a prevalecer? La ¿La de columna, Tania? sí. ¿La de Tania o la sí. de Walter? ¿Qué versión va a Mira, prevalecer? la que tenga el poder. Y en este momento, quien tiene el poder es la versión de Tania. Sí. Y es la del pueblo. Pues bueno. No, mira, yo quiero ser bien, yo quiero decir... Tania, te doy 30, Sí. te doy 20 segundos para Porque yo quisiera... tu análisis concluyente, Sí. ya te lo doy así. Sí. Vamos a ver. No, yo pienso que Eli Walter tiene razón, es decir, lo que sucede es que en la academia se plantean los ideales, el deber ser, pero al final del día, como dice Eli Valdivieso, la realidad se termina imponiendo, y la realidad es que aquí tenemos salas que nos sentaron precedentes que han habilitado la validez de la resolución de la sala actual en el tema de reelección, independientemente de que nos agrade o no. Ya veremos más adelante si hay funcionarios que tengan el valor de declarar inconstitucionalidades de funcionarios en el pasado, incluidos salas constitucionales. Lo que sucede es que no lo hemos tenido hasta hoy. Más claro no me queda. Voy con él 20 y luego doy con tu 20 segundos. Rápidamente, hay un escritor y cineasta, Jean Cocteau, ¿no? que dice, no se puede confundir la verdad con la opinión de la mayoría. Y yo creo que ustedes, si hubiesen estado en el escenario donde Pilato sacó a Barrabás y Jesús, se hubieran ido por Barrabás. Porque la opinión de la mayoría no es la verdad, según Jean Cocteau. Pero Barrabás era de izquierda, Sí. era líder guerrillero. No, me imagino que hasta vos te hubieras ido no con Barrabás. existía eso, no Como existía el eso. movimiento de liberación de los usted judíos. lo veo con Barrabás. No, pero el movimiento de liberación de los judíos. Sí, sí. Vamos a ver. Hay algo que ese es un tema que debió haberse solucionado con una reforma constitucional. Eso lo he venido diciendo, la encuesta lo ratifica, porque la gente cuando ve ese pleito de que yo quiero, de que no quiero, de que no es así, de que no es así, la gente se exaspera y dice, no hombre, resuelvan esto los políticos, y han sido incapaces de ponerse de acuerdo en una reforma constitucional que permita la reelección, si tú querés inmediata, si tú querés, vea, con un término de por medio que se defina eso. ¿Okay? Es importante decir esto. La reelección es una nulidad absoluta. Lo que dice Tania, lo que tú decís es cierto y lo que dice Tania es cierto. ¿No te parece un golpe de Estado de un órgano a otro cuando eliminan 84 diputados suplentes de un plumazo que habían sido electos por el pueblo? No, ahí no, dice. La Corte Suprema, la Sala Constitucional pasó por encima. Este es el debate, a ver, de por una el cansancio, esto. Le han torpedeado la columna. No, pero te hizo pregunta, hizo la pregunta a él. o ¿No sea, fue un golpe de Estado el que dieron ellos eso? Entonces, al Estado. ¿A los suplentes? como tú decías, que fue un golpe. Hubo apelaciones. Bueno, hubo me voy porque el apelaciones, tiempo se me hubo fue. Vamos a seguir con apelaciones esto más en ese adelante, caso. pero ahí te dejo la pregunta Sí, bien clara. Mario. no te dijeron yo te esa sala- respondo, esa hubo sala- apelaciones. No, Hay que hubo. buenos sorbos de café rico nos va a hacer sentir muy bien a esta hora de la mañana. Gracias, para que se calmen. Nos vemos entonces. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.